Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 4 del primer trimestre del año 2015. La lección de esta semana nos hace ver dónde está realmente el cimiento de la sabiduría. En realidad, la lección de esta semana nos muestra a Jesucristo como el creador, el autor de todo lo que existe en esta vida, lo que vemos y aún lo que no vemos. La lección de esta semana, su título es Sabiduría Divina. Y en esta semana vamos a estudiar y a descubrir temas muy importantes y relevantes para el conocimiento de Dios y todo lo que Dios ha hecho. Realmente vamos a recibir la sabia ciencia de la sabiduría de primera mano, del autor y consumador de nuestra fe, quien es nuestro Señor y amado Jesucristo. En esta semana vamos a estudiar cómo la sabiduría clama a grande voz alrededor nuestro. Al levantarnos, al acostarnos, al salir en la calle, en la entrada a la ciudad, en todas partes la sabiduría está llamando nuestra atención. La clave está cómo escuchamos, dónde estamos parados al oír cuando la sabiduría está clamando. También vamos a descubrir cómo está la sabiduría aún en la creación. Dios nos habla en el átomo más pequeño, en la flor, el libro de la naturaleza o la creación. Aún el ser humano está mostrándonos que la creación nos está hablando con grande sabiduría. En el proceso de esta lección vamos a aprender por qué debemos regocijarnos en esta creación y cómo Dios nos ha dejado un espacio de tiempo para recrearnos, para regocijarnos y recibir del mismo Dios esta bendición de la creación. Vamos a conocer también cuál es la apelación de la sabiduría. Una apelación es algo que está diciendo: replantéate la vida, mira nuevamente dónde estás parado, qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado, un tiempo especial para estar con Él. Esta es una apelación de Dios directamente para ti y también para mí. Y al final vamos a disfrutar en esta lección quién es sabio o quién es insensato. Tú puedes ser o sabio o puedes ser necio. Tú escoges. Y cuando te pones de parte de la justicia, de parte de Dios, tú vas a recibir un manantial de bendición y de salvación para obtener sabiduría. Por lo tanto, abróchate el cinturón, porque arrancamos con esta bendición llamada mi escuela sabática. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, el versículo número 22. La Biblia dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Aquí realmente quien está hablando directamente a ti y a mí es Jesucristo. Aunque las palabras fueron escritas por el sabio, realmente aquí el sabio, siendo inspirado por Dios, está diciendo las palabras de Jesucristo, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto está en San Juan capítulo 1. Aquí nos está hablando directamente Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Bueno, quien poseía desde el principio a Cristo era Dios. O sea, en el principio era Dios y estaba el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dice más, y dice: hagamos tú y yo al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, Cristo ya estaba desde el principio. Él es el eterno. Versículo 23, solamente para amparar lo que estoy diciendo. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. En otras palabras, Cristo es el creador de los cielos y la tierra. Y Él estaba con Dios allá en el principio. La sabiduría nos está hablando
clara y directamente a ti y también a mí. La sabiduría reaparece en este momento en Proverbios capítulo 1, versículo 20 y 21. Y los textos de esta semana dejan claro que la sabiduría es la verdad. De tal manera que la verdad es la sabiduría. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. O sea que es Cristo mismo. Él dice aquí, la verdad existe en Dios, quien es la fuente de toda sabiduría. En realidad el fundamento de toda verdad es Dios mismo. Y para ti y para mí, Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Él es el fundamento de toda verdad. Para algunas personas o para algunas culturas, realmente como en el occidente, la verdad es algo así como relativo. O sea, puede ser blanca, puede ser negro, puede ser entre blanco y negro, o sea, gris. De tal manera que para algunas personas las circunstancias les hacen creer en la verdad, de acuerdo a su cultura. Sin embargo, dice, varía de una persona a otra persona. Yo le garantizo a usted que si usted mira alguna parte, algún asunto, usted va a ver solo algunas cosas. Y si otra persona mira al mismo lugar, se va a enfocar en otras cosas. De tal manera que los dos están viendo cierta verdad. Pero la verdad total, la verdad absoluta, es una y exclusivamente es Dios. La verdad es universal. La verdad es una y esta se encuentra en Dios. Dice aquí, la verdad, dice, no pertenece a nadie en particular, sino a toda la humanidad, ya sea en la humanidad lo reconozca, si lo reconozca o no lo reconozca. De tal manera que la verdad es una, es universal, es un todo. Es interesante que la famosa pregunta que hizo Pilato, ¿y quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesucristo le dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. De tal manera que la sabiduría está clamando, ¿quién es el Salvador? ¿Quién es Dios? Cristo mismo. Leo literalmente, la verdad absoluta existe y aún nos habla a nosotros. Lo que importa es si nosotros escuchamos y obedecemos lo que nos está diciendo. De tal manera que la sabiduría divina viene de lo alto, del Padre de las luces. Y esto es a saber, Jesucristo. ¿Estás tú escuchando a Cristo hablar? ¿O estás escuchando otras voces hablar? De tal manera que la sabiduría, su fundamento está en Cristo. Estudiemos la lección del día domingo y aprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la sabiduría clama. Muy bien. En la sección de la lección el día domingo nos presenta el tema que es la sabiduría clama. No es lo mismo hablar o clamar o expresar con grande fuerza. La sabiduría dice clama y clamar es expresar con una fuerza, con un poder de voz que es audible a todo alrededor. En el libro de Proverbios, del versículo 1 al 21, nos dice una serie de palabras y expresiones que nos pueden mostrar cómo la sabiduría clama. Dice que la sabiduría clama, versículo 1 dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para en el lugar de las puertas, en la entrada de la ciudad, en la entrada de las puertas, da voces. Oiga bien, la sabiduría está clamando alrededor suyo, alrededor mío. Dios nos está hablando en cada flor, en cada árbol. Dios nos habla a través de la creación del ser humano, del necesitado, de aquel que neciamente insiste en el error. Dios nos está mostrando, ese no es el camino, hay un mejor camino para ti. De tal manera que la verdad, la sabiduría debe alcanzar a todos, porque es para todos. Dios creó toda la vida humana y Cristo murió para cada uno de nosotros, para que tú seas salvo, para que yo sea salvo. Así la sabiduría y el conocimiento de Dios y de la salvación que Él ofrece es para todos los seres humanos. De tal manera que Dios creó para salvar al ser humano porque cayó en pecado. Sin embargo, muchos no oyen, pero Dios va a alcanzar a todos a través de su voz, por medio de su espíritu, por medio de tu voz, por medio de mi voz.
Dice que es oída la sabiduría, es escuchada y es algo para vida o para muerte, o sea, para salvación o para perdición. La sabiduría clama, alza su voz. Dice que clamó su voz y dice, y hablaré. Abriré mis labios, abriré mi boca, abriré mis labios en palabras para que otros oigan. De tal manera que la sabiduría clama y gime para salvarte a ti, para salvarme a mí y para salvar a todos aquellos que nosotros vemos y muchas veces consideramos que están perdidos. La sabiduría ha de ser comunicada, ha de ser escuchada por todos los que oigan. Después de todo, como vimos la semana pasada, lo que señala la sabiduría es cuestión de vida o de muerte. De tal manera, por eso en Proverbios capítulo 8, versículos 10 y 11 dice así: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque es mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. O sea, la sabiduría es mucho más preciosa. El evangelio es un tesoro, la perla de gran precio que debe de ser encontrada. Y la sabiduría es de más grande valor que el oro, que la plata, que el dinero. No estoy diciendo que el dinero y la plata es malo. Estoy diciendo que es de mayor valor la sabiduría divina que se encuentra en la salvación en Jesucristo, el mensaje de salvación, que las cosas pasajeras de esta vida. Muchas personas han vivido y todavía viven en ignorancia, en necedades, en oscuridad. Algunas personas van detrás de las cosas de esta vida, mas no saben que van detrás de la oscuridad. Ellos van sin ninguna esperanza o con esperanzas falsas. ¿Cuántas veces tú y yo pudimos haber sido engañados por la falsedad de la vida? La sabiduría no le da el conocimiento intelectual, no lo da un título, no lo da un doctorado, no lo da una licenciatura, no lo da la sabiduría, todo eso. Eso está bien, eso le da conocimiento intelectual, pero la sabiduría es mucho más que eso. De tal manera que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino que alabes en esto, dice el Señor, en conocerme y en saber que yo soy Jehová. La sabiduría y la verdad son maravillosas y llenas de esperanza y de promesas de una vida mejor ahora. La seguridad de la vida eterna en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y todo gracias al sacrificio de Jesús, quien es la verdad. Cristo en la cruz, dice, clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y asimismo clamó y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La sabiduría clamando, la sabiduría gimiendo al morir, preocupado por ti y preocupado por mí, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar todas las cosas de este mundo si perdiere su alma? De tal manera que la sabiduría está en conocer a Dios y saber que Él es Jehová, quien te justifica y me justifica, quien nos salva de este mundo lleno de maldad y de pecado y nos reconcilia con su reino eterno. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es la sabiduría y la creación. Muy bien, en la sección del día lunes, la lección nos presenta lo que es la sabiduría y la creación. Oiga bien, aquí hay la sabiduría y una conjunción que es la letra I, la creación. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la lección? Bueno, en el versículo que nos ocupa en este día es Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 31. Pero vemos claramente que en el versículo 22 dice que Jehová me poseía, o sea, la misma sabiduría está hablando. Jehová en el principio ya me tenía, me poseía, o sea que ya Jehová tenía a la sabiduría con él. Pero quiero ir rápidamente, aquí hay muchos versículos que leer para poder comprender todo lo que queremos transmitir como lección en este día. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 8, versículo 4 dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Versículo 5, entended, oh simples, dice aquí, versículo 6, oíd porque hablaré cosas excelentes, o sea, algo grande, poderoso, de grande magnificencia. Versículo 13 dice aquí, el temor de Jehová es aborrecer el mal,
la soberbia y la arrogancia, el mal camino. O sea, y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Versículo 17. Estoy tratando de ir a los puntos principales. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Cuando aquí está hablando de temprano, no necesariamente está diciendo que le busques en la madrugada, sino que le busques a Dios en primer lugar en toda decisión. Eso es realmente sabiduría. De tal manera que esta sabiduría ya la tenía Jehová desde el principio. En estos textos la sabiduría se relaciona misteriosamente con Dios como creador. O sea, de manera misteriosa la sabiduría se relaciona con Dios que estaba ya en el principio. Bueno, realmente los eruditos y estudiosos de estos temas dicen que este es un poema. Y aunque realmente es un poema que se puede medir con sus sílabas métricas y todas estas cosas, en realidad esta es la palabra de Dios hablando. Este poema que habla de Génesis capítulo 1 y versículo 2, relacionado a este versículo, dice que Él creó los cielos. Miren lo que dice aquí más adelante, versículo 25, dice, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido engendrada. Está hablando de la sabiduría, ya estaba allí. Versículo 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Oye, estás hablando de manera personal. La sabiduría, allí estaba yo. Versículo 27, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. O sea, cuando Jehová trazaba el círculo del diseño de la creación, dice, allí estaba yo. Él está hablando, o la sabiduría está hablando en primera persona. Versículo 29, cuando ponía el mar en su estatuto para que la agua no traspasase en su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, dice que estaba allí. Versículo 30, con Él estaba yo ordenándolo todo. O sea, la sabiduría estaba allí ya con Dios. Dios mismo usó la sabiduría. Dios usó la sabiduría de los hombres y tú tienes y yo tengo que usar esa sabiduría. Porque así como la usó Dios en la creación, tú también eres de alguna manera semejante a Dios. Así eres tú, igual que yo. Y nosotros también podemos hacer cosas. Entonces hemos de ir en Él primeramente. Sigo leyendo. Nosotros tendríamos que usar mucho más la sabiduría en todo lo que hacemos en la vida. De tal manera que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Hacerlo todo para la honra y para la gloria de Dios. Dice más, aquí se hace un fuerte énfasis en el origen divino de la sabiduría. O sea, Jehová o Yahvé dice que poseía, o sea, la tenía con él la sabiduría. El término hebreo ganash, traducido como poseía en la versión RVR o Reina Valera, tiene la connotación de engendrar. O sea, que Dios de alguna manera, además de poseerla, Él hizo la sabiduría o la creó o la engendró. De tal manera que podemos ver que el siguiente término en la palabra técnica que en Génesis se asocia con la creación es regit, que significa principio, desde el principio. Con sabiduría, dice el proverbista, e inteligencia formaste los cielos y la tierra. De tal manera que aquí se refiere a Génesis 1, donde dice que aquí la palabra se relaciona con la creación, mientras que el Proverbio 8:22 se relaciona con Dios, con sus caminos, derek, es decir, su naturaleza. De este modo la sabiduría es parte de la naturaleza misma. En el diseño de la creación, en toda la belleza que vemos hoy, allá hay sabiduría que Dios puso en esa creación, en su inteligencia, en su eterna sabiduría. De tal manera que la existencia de la sabiduría, en este momento en que Dios estaba allí presente cuando Él creó los cielos y la tierra desde la eternidad y para la eternidad. Así la sabiduría se origina en nosotros, no se origina en nosotros, sino más bien se revela en algo que aprendemos, algo que se nos enseña, que la generación, que la generamos nosotros. O sea, nosotros no tenemos la sabiduría viene de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, entonces pídale a Dios, quien le va a dar sin medida. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Mientras no tengamos la sabiduría, estamos en oscuridad, estamos en tiniebla, de tal manera que Jesús, quien alumbra con su luz nuestro corazón, y de esta manera nosotros podemos ver cómo la sabiduría está en toda la creación.
Dice la Biblia que por Él fueron hechos todo lo animado, desanimado, o sea, todo lo existente, visible e invisible, sean ángeles, sean principados, todo lo hizo por Él, por medio de Él y para Él, de tal manera que la sabiduría y la creación estaban allá en el principio. Dios lo poseía desde el principio y ahí estaba Jesucristo con Dios, con Jehová, cuando crearon los cielos y la tierra. Él es el creador, de tal manera que el principio de la sabiduría, donde se encuentra la luz de la sabiduría y la creación, se encuentra en la mente de Dios, en el mismo Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien estaba en el principio con Dios. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiando la lección del día martes, con el tema que es regocijo en la creación. Muy bien. En la lección del día martes, la lección nos presenta un tema de grande relevancia para ti y para mí como adventistas del séptimo día. Resulta que en este día se presenta lo que es, podríamos decir, el centro principal de todo el mensaje adventista cuando se trata de los mandamientos de Dios, en el cual se encuentra en el corazón de toda la ley. Dice Génesis capítulo 1, vemos que cada paso de la creación concluye con el mismo estribillo, algo que se repite y se repite. Y dijo Dios, y vio Dios que era bueno. Este es algo que repitió el Señor cada vez que creó cada cosa. Pero mira algo más interesante, dice, más adelante dice, era bueno en gran manera. La palabra hebrea para bueno contiene algo interesante. Contiene la idea de regocijo, de gozo, de felicidad por lo que se ha hecho. De tal manera que Dios bendijo, reposó y santificó la obra que Él hizo al culminar con la creación en el día sábado. Y Dios bendice en ese momento de pausa el sábado del mismo modo que nuestro poema concluye indicando que la sabiduría se goza en la creación. Oiga lo que dice Proverbios capítulo 8 versículos 30 y 31. Con Él estaba yo ordenándolo todo. ¿Quién estaba allí? Cristo mismo. Él es la sabiduría. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Tener solaz significa tener gozo, tener regocijo, recrearse, gozarse, tener delicia en ese momento. Me impresiona grandemente el versículo 31 porque dice, me regocijo en la parte habitable de la tierra. Oiga bien, en la parte habitable donde estamos los seres humanos. Dice, y mis delicias son con los hijos de los hombres. O sea, Cristo mismo se gozó al ver la creación, al ver el hombre creado. Algo interesante que puedo encontrar aquí, que dice el regocijo de la sabiduría refleja la alegría de Dios en la creación. Este gozo no solo ocurre diariamente en cada etapa de la creación, sino también en la obra o en la corona creadora. Dice, cuando la creación de la vida sobre la tierra se completó, de tal manera cuando Dios completó, se gozó en esta obra. En Proverbios 8 encontramos la razón del porqué del gozo de la sabiduría. Dice que Él se gozó al ver el ser humano con los hijos de los hombres y al estar en ese día especial de relación del sábado, cuando hizo una pausa, sintió alegría por medio de la recreación. El ser humano puede retrotraer su mirada a su trabajo terminado con gozo, placer y satisfacción. Así puede regocijarse no solo en la creación de Dios, o sea, tú y yo podemos gozarnos de toda la bendición que Dios nos da. Hemos de gozarnos y Dios ha establecido un día especial de regocijo, de gozo, de recreación, de alegría. Salmos 118 lo dice de una manera bien impresionante. Me llama grandemente la atención porque dice el salmista de manera bien clara con relación a este asunto. Y mire cómo lo dice. Salmos 118 en el versículo, vamos a ver, permítame un momento, 118, el versículo 24. Y oiga lo que dice la Biblia con relación a esto. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. De tal manera que el sábado es el día de gozo. ¿Por qué?
porque Dios creó todas las cosas que tuvo regocijo, tuvo gozo, tuvo una satisfacción al haber creado al hombre. ¿Y qué es lo que dice en este día de la lección? Me impresiona grandemente, porque Jesucristo es la imagen perfecta del Dios invisible. Él creó todo, las cosas visibles, invisibles y principados, todo lo hizo Él y para Él. Y en Apocalipsis dice que Él es el principio, el fundamento, la base de la creación. Dice todas estas cosas. De tal manera que tenemos que encontrar gozo, delicia, como lo dice Isaías. Si lo llamares delicia santa de Jehová, entonces tú te recrearás en el santo y glorioso día de nuestro Señor y Salvador Jehová. Por lo tanto, tiene que haber regocijo en la creación, de manera especial en ese memorial conocido como el día sábado o el Sabbat, porque fue hecho para ti y para mí, para que nos gloriemos y glorifiquemos y nos gocemos en las obras del Señor. Continuemos con la lección del día miércoles. Aprendamos de este tema, el cual es la apelación de la sabiduría. Muy bien. En la lección del día miércoles, la lección nos presenta un tema muy interesante para estudiar y descubrir. Realmente es la apelación de la sabiduría. Una apelación es una especie de un reclamo, de un replanteamiento de una necesidad. Es alguien que hace una apelación, es alguien que reclama o solicita algún tipo de ayuda para poder resolver un problema o una necesidad. Y aquí la apelación de la sabiduría nos está apelando o reclamando realmente dos cosas que vamos a ver más adelante. En los últimos versículos de este capítulo vuelven a lo personal y a la aplicación práctica de lo que significa sabiduría. La sabiduría no es necesariamente solamente el conocimiento intelectual, tampoco es un conocimiento profundo de algún tema en particular. Pero la Biblia presenta la verdad siempre. Debe de bajar en cierto momento al nivel humano y a la manera en que respondemos a lo que nos ha dado en Jesús. En otras palabras, Jesús aquí representa la esencia perfecta de la sabiduría, la verdadera verdad, es Cristo Jesús. Como dice aquí, Proverbios capítulo 8, versículo 32, dice aquí, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Oiga bien, bienaventurado significa, el término traducido como bienaventurado significa ser feliz o dichoso, o sea, dichoso y feliz aquel que guarda mis caminos, aquel que escucha mis palabras, aquel que guarda mis mandamientos, aquellos que son perfectos, andan en mi ley y guardan mis testimonios, aquellos que escuchan. Esta es la primera acción. La primera acción es, ellos, dice, la palabra bienaventurado está vinculada a dos sentencias. La primera describe una acción. Oiga bien, ellos guardan sus caminos, escuchan, también andan en su ley y guardan sus testimonios. La segunda palabra es una sentencia que describe una actitud, y esta actitud es la actitud de escuchar. No es suficiente oír solamente de Dios y acerca de Dios. Tenemos que velar cada día y seguir lo que sabemos, como dijo Jesús, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cuando dice guardan es que la ponen en acción, la ponen en hecho, de tal manera como así lo enseñó el Señor Jesucristo. Este gozo podría haber en algunos corazones, en algunos seres humanos que se gozan en el mal, y lo hay. Se goza en el mal, se complace en el mal, pero sería mucho mejor que al entender la sabiduría que clama y hace una apelación, de ver en Jesús cómo el sufrimiento de Jesús produce perdón, salvación y vida eterna. Esto es paradójico, es casi difícil de entender. Cómo el sufrimiento nos puede hacer mejores personas, pero en realidad muchas veces el hombre o el ser humano, para poder aprender las cosas de la vida, algunas veces tiene que sufrir, tiene que pasar momentos difíciles para poder aprender y escuchar y poder atender a la apelación de la sabiduría. De tal manera dice,
La vida de Cristo señala la verdadera fuente de dicha e indica cómo llegar a ella. Sigo leyendo. Para ser felices de verdad, debemos o deben de tratar gozosamente de estar siempre en el puesto del deber y adaptando su corazón y vida al modelo perfecto. En otras palabras, la verdadera felicidad es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es cumplir su palabra, hacer lo que Él nos pide que hagamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. De tal manera que la vida feliz y dichosa es una vida de obediencia a los principios verdaderos y santos contenidos en su palabra. Termino con esto. Escuche qué trágico lo que es esto. Versículo 36. Dice, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Versículo 35. El 36 dice, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. En otras palabras, aquel que no atiende la apelación de la sabiduría, aquel que no atiende la voz de nuestro Dios, entonces va al camino de muerte. Por eso esta es una lección de vida o de muerte. Esta es la sabiduría divina para salvación de tu alma y salvación de mi vida. Por lo tanto, la apelación de la sabiduría es venir, conocer quién es Jehová, el Señor y Salvador de nuestras almas. Se llama Jesucristo. Él es el principio, la base sólida y el fundamento de la sabiduría. Descubramos y aprendamos de la lección del día jueves y aprendamos de este tema, el cual es uno u otro. Muy bien, en la lección del día jueves, en este día la lección nos presenta si nosotros podemos elegir ser, podemos decir, sabios o podemos elegir ser insensatos. En esta vida tú y yo estamos haciendo elecciones o decisiones todos los días, a cada momento, a cada instante. Tú y yo estamos haciendo elecciones o decisiones. Algunas personas eligen de manera mala o equivocada. Otras personas eligen de manera muy buena o acertadamente. Pero hay también un grupo que elige pobremente, o sea, que elige como sin elegir, inseguro, no tiene ninguna dirección. Y en este día la lección nos está llamando la atención a ser el uno o el otro. Después de la apelación que hace la sabiduría, el autor inspirado de Proverbios, en el capítulo 9, o versículo 9, anima a los oyentes a hacer la elección entre los dos estilos de vida, entre la sabiduría y la insensatez. En realidad hay un contraste entre ambos estilos de vida. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 1. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Y envió a las criados, dice, allá a lo alto, a invitar a los simples y clamar y decirles, ven acá, faltos de cordura, dice, venid y comed. Les está invitando a un gran banquete, la sabiduría. Por el otro lado, la insensatez, en contraste, está sentada sin hacer nada, pretendiendo ser alguien cuando en realidad es simple e ignorante. Como dice el necio. El necio dice en su corazón, dice la Biblia, en su corazón no hay Dios. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente. Entonces el necio dice que en su mente no hay Dios. En mi opinión, el necio tiene razón. No existe Dios en su cerebro, pero Dios sí existe. Dios no está limitado al cerebro de un ser humano. Dios es Dios. De tal manera que la sabiduría invita a comer a un gran banquete. Por el contraste, la ignorancia no hace nada productivo. La sabiduría invita a sus huéspedes a comer pan y a beber la bebida que ella ha preparado. La insensatez ofrece nada de comer o de beber. Sencillamente se jacta acerca de provisiones robadas. En otras palabras, está vacío, está sin contenido. ¿Cuántos hay que en realidad hablan y dicen tantas cosas, pero no tienen contenido? La hermana White dice que nosotros no debemos de ser reflectores de las ideas de otras personas. Tú tienes que tener tu propia opinión, tu propia experiencia de relación con Dios y con la persona de Jesucristo. No puedes tomar prestado de alguien más. Eso hace el necio, el que tiene falto de entendimiento y falto de sabiduría.
leo el número 3, el párrafo número 3 me llama mucho la atención, porque aquí la Biblia presenta que la sabiduría es eficiente. Tiene 7 verbos, 7 pilares, los cuales aluden a los 7 días de la creación. En otras palabras, tenemos testimonios suficientes para saber que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días, que reposó el séptimo día. Y hay evidencias perfectas, científicas y no científicas, para darse cuenta de esto. El que lo ignora o no quiere atender a la voz de la sabiduría, en realidad es un necio, como dice el necio que no hay Dios. Leo literalmente: la sabiduría nos llama a abandonar la insensatez y por lo tanto a vivir la insensatez. Es más tolerante, no exige que abandonemos nada, pero el resultado es la muerte. En otras palabras, la sabiduría requiere esfuerzo. La sabiduría requiere dejar la zona de comodidad, incomodarnos para adquirir la sabiduría. En contraste, la necedad está pasiva, sin hacer nada, improductiva, y su fin es la muerte. No hay nada bueno en ello. Los que siguen la sabiduría avanzan, irán por el camino de la inteligencia. Quienes siguen la insensatez quedarán estáticos y no saben nada. De tal manera que usted puede ser sabio, prudente, o puede ser insensato o necio. Y Dios le está llamando a usted, me está llamando a mí, a ser el uno o el otro, a escoger el bien. Me llama poderosamente aquí la atención que la sabiduría dice: mandó a lo alto y mandó a llamar a los insensatos: venid y comed, así dice el Señor. Venid y comed sin precio y sin dinero. El que corrige, dice aquí el versículo 7 del capítulo 9, dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. De tal manera, cuando tú recibes la reprensión, cuando yo recibo la reprensión y el Señor nos castiga, nos disciplina, es porque Él nos ama. Él te ha recibido como hijo, Él me ha recibido como hijo, y Jehová, al que ama, castiga y azota y reprende a todo aquel que recibe por hijo. De tal manera que tú escoger lo bueno, lo malo, ser sabio o ser insensato. Dios te ha dado suficientes evidencias para entender su voluntad. La clave de la sabiduría y la humildad es: el sabio es un hombre a quien se le puede enseñar y que responde a la instrucción con una mente abierta. La sabiduría no solo llega a quien, como un niño, siente que necesita crecer. Por esto, de la manera más explícita, Jesús enseñó que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. De tal manera que la mente que se abre a nuevas ideas nunca vuelve a ser la misma. Yo te invito que en el nombre de Jesús abras tu mente a conocer de la fuente maravillosa, inagotable de la sabiduría divina, la cual te puede hacer sabio para la salvación, de acuerdo a lo que le dijo Pablo al joven Timoteo. Continuemos con esta lección, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Sabiduría Divina nos ha mostrado una fuente de bendición y de salvación para refrescar nuestras vidas en esta existencia y prepararnos al adquirir sabiduría para recibir la bendición de la vida eterna. Esta lección ha sido una lección que en realidad ha inspirado el corazón de muchos seguramente, porque nos ha mostrado dónde se encuentra la verdadera sabiduría y cómo muchas veces el hombre neciamente niega la existencia de Dios y niega sobre todo la creación, aun cuando hay muchas evidencias claras y perfectas para creer en que Dios existe. Él creó los cielos y la tierra, te creó a ti y me creó a mí. De tal manera que Dios, en su sabiduría, nos ha demostrado con esta lección una fuente y un manantial de vida eterna para bendecirnos sabia y poderosamente. En realidad, podemos ver
que la creencia del informe de la creación en realidad es real y verdadera. Y que aunque hay muchos necios que se mantienen persistiendo en el error de la evolución, todavía persisten en ese viejo sistema de creencia. En realidad, hoy se cree en un diseño inteligente. Dios diseñó todo lo que vemos, animado o inanimado. Dios creó los cielos y la tierra para que tú y yo pudiéramos encontrar en eso la perfecta imagen de su Hacedor, que es nuestro Dios. De tal manera que la sabiduría es la medida perfecta y no podemos negarla. Es la verdad, y aunque muchos se enfrascan en el error, van quedando en la oscuridad, en las tinieblas, y muchas veces, aunque hay muchos misterios, como por ejemplo la muerte de Cristo, la encarnación de Cristo, su resurrección, las evidencias acerca del sábado, del día que Dios escogió, hay suficientes evidencias. La segunda venida de Jesús, si vino la primera vez, va a venir la segunda vez. De tal manera que Dios ha revelado desde Génesis hasta Apocalipsis un manantial de sabiduría y de bendición para ti y para mí. Y para finalizar, Él ha demostrado que ha tenido gozo, ha tenido contentamiento, ha tenido felicidad al crear la criatura, porque es obra y corona de su creación. De tal manera que su Espíritu nos ayuda a comprender la experiencia de la creación, la experiencia del sábado y muchos otros misterios. Esta lección nos ha enseñado 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, disfrutamos de la lección la sabiduría clama. ¿Ha salido la sabiduría? Claro que sí. Se oye su voz, alza su voz la sabiduría y clama. Ellos, los que oyen, deben de escuchar diligentemente para poder entender. Hay muchos ciegos allá afuera, hay muchos sordos que no oyen el clamor de la sabiduría. Cuando Cristo clamó en la cruz, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí la sabiduría clamaba literalmente allá en el monte del Gólgota. También conocimos lo que es la sabiduría y la creación. Jehová me poseía ya desde el principio, dijo el Señor, de tal manera que desde las edades eternas Cristo ya era el principio, el fundamento, la base de la creación. Y al meditar en Él, meditar en su palabra y en su bendición, nosotros podemos encontrar salvación, perdón y vida eterna. También descubrimos lo que es el regocijo de la creación. Al ver Dios su creación, al ver los hijos de los hombres, Él se gozó. Él sintió delicia, sintió gozo en aquella relación con la criatura al estar cara a cara con Adán y Eva, sus criaturas. El Señor se gozó en ese día santo. Como dice la Escritura, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. De tal manera que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días. Ese es el testimonio de la Biblia. Y eso es lo que nosotros podemos y debemos de creer. Deberíamos de conocer el gozo de la creación, de regocijo, de gozo. ¿Por qué? Porque así lo dice. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en el día del Señor. De tal manera que hemos estudiado una lección maravillosa. Esta lección nos mostró la apelación de la sabiduría, el tema número 4. Cómo la sabiduría invita a comer pan, porque la sabiduría es sabia. Ha invitado a todos los simples a venir y a aprender. Pero el necio, el que no entiende, el que no escucha, es fatuo, es necio, y en su necedad le queda solamente la muerte. En el tema número 5 comprendimos que tú puedes ser uno o puedes ser el otro. Y en estas dos cosas estamos hablando de ser sabio, de ser insensato o ser necio. Y en la sabiduría sigue apelando, sigue clamando para que tú y yo alcancemos la bendición que Dios nos ha prometido. Termino con esto. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios. ¿Estaba Cristo allí? Claro que sí. Él es el principio de la sabiduría. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea que Cristo, la sabiduría, ya estaba con Dios.
El Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio, de su camino ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Así lo dice la Escritura, así lo dice el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera que podemos entender: cuando establecía los fundamentos de la tierra, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y esta fue la lección número 4 del trimestre primero del 2015. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 5, cuyo tema es las bendiciones de los justos. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado la lección de esta semana, ponle allá abajo que te gusta o like. Suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. ¿Qué te ha gustado de esta lección? ¿Cuál es la bendición que has recibido? Comparte con nosotros tu impresión de la bendición que has recibido. Y si te ha sido de bendición, entonces compártela con todos tus amigos para bendición de ellos. Y si tú quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos nuestros amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y recuerda, si quieres estar más cerca con nosotros, búscanos en Facebook o Facebook, que significa Mi Escuela Sabática. Búscanos, Mi Escuela Sabática, y en tu Facebook, búscanos y únete a nosotros para recibir más bendiciones. Y si estás buscando las lecciones o los comentarios del pastor Alejandro Bullón, allá abajo hay un link, un enlace que te va a llevar a la página de PayPal, donde vas a poder solicitar estos audios o estos videos. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.